¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Hemos estado platicando con ustedes. Ustedes han escuchado ya mi opinión en otros apartados de nuestro canal de opinión respecto a todo el tema del derecho de las audiencias, la entrevista a Eduardo Verástegui, en fin, qué pasa alrededor de la misma. Y hay un análisis que me parece interesante también escuchar que tiene que ver precisamente con las reglas que hay en esta materia y que nos lleva, por supuesto, siempre al tema de la libertad de expresión y los medios de comunicación, el papel que existe entre ambos y lo que se puede en un momento dado abordar y cómo abordar. Voy a platicar con mi querido Ricardo Valderas, que ha expresado un punto de vista interesante, pedagógico, sobre este punto. ¿Qué pasa en el tema de las defensorías de audiencia? ¿Qué pasa precisamente con el discurso de odio en los medios públicos? En fin, mi querido Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Querido Jesús, pues muy contento de dialogar contigo y con tu audiencia como cada semana y a veces más. Les mando un abrazo. Pues a ver, platícanos un poco, mi querido Ricardo. Tú y yo lo platicábamos fuera del aire en una charla para mí enriquecedora. Te lo he dicho muchas veces, aunque no lleguemos a pensar igual, siempre me enriquece escucharte. Y en ese marco, platícanos un poco sobre este tema en particular. A ver, Defensoría de Audiencia, reglas, leyes, ¿qué pasa con este asunto, querido? Bueno, voy a usar mucho este tiempo porque evidentemente no es una cosa sencilla y no se trata de llegar a o de pensar de la misma manera, simplemente de entender justo cuál es el contexto jurídico en el que se realizan este tipo de aplicaciones. Para comenzar a dialogar, antes de explicar el marco jurídico, voy a dar una pequeña historia de lo que ya ha pasado, querido Jesús. Por ejemplo, en 2023, no sé si recuerdas, cuando Beatriz Pajes publica en Elecciones una portada en contra de la presidenta con la esvástica y que el Tribunal Electoral presentó una sentencia en contra de Beatriz Pajes en la que el resultado es, bueno, la multa de los 7,000 pesos y ordena la inscripción de Beatriz Pajes en el catálogo de sujetos sancionados por ilícitos electorales. No es nuevo y no es un precedente, porque se dijo mucho que esto marcaba un precedente. No es así. Tenemos muchos desde el 2023. Esa sentencia está dada, ¿no? Es decir, el primer paso que hay que dar es que ningún derecho es absoluto. Los derechos terminan con los derechos de la persona de enfrente. Incluso el benemérito de las Américas decía que el respeto al derecho ajeno es la paz. Bueno, subsecuentemente, aquel criterio, y de hecho podemos compartir pantalla si así lo deseas un poquito más adelante, en donde los tribunales, particularmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emiten otro comunicado. Este particularmente ocurre en 2022, en donde se determina que ciertos insultos homofóbicos utilizados en contra de personas no están protegidos por la libertad de expresión. Esto fue publicado en la revista Lado B, pero igual la sentencia está pública para quienes así la desean. Perdón, este es 2013. Estos son insultos entre dos periodistas, que uno hace insultos homofóbicos en contra de otro, y tenemos sentencia de que eso no está bien y debe de haber, digamos, cautela previa, que no es lo mismo que censura, eh, previo a justo a la determinación de los jueces para después emitir que dos palabras en particular, que no voy a repetir en este programa, pues eran discursos homofóbicos que no estaban amparados por la libertad de expresión. Ya te activé Subs- la de compartir pantalla, por si ok, gustas. muchas gracias. Subsecuentemente, y este es el más importante, que es el amparo directo en revisión número 4865 del 2018, el discurso de odio como límite de la libertad de expresión. Este es un criterio, y aquí sí lo voy a compartir, querido Jesús, porque es importante que la audiencia lo revise, ¿no? Vamos a, acá está. Bueno, aquí está el criterio, ¿no? Este es el resultado, es un juicio de amparo indirecto, en donde a grandes rasgos la ministra Piña explica que justo el límite de la libertad de expresión es el discurso de odio. Es decir, desde nuestros tribunales, desde nuestra legislación y desde la discusión pública, quizá este tercer punto hay un menor acuerdo,
pero en toda nuestra normativa ya hay un acuerdo respecto a cómo se debe actuar en relación a casos de presunta libertad de expresión y contra o versus censura, ¿no? Algunas personas hablan de lo que se define como censura previa, que es este tipo de censura que ocurre cuando las personas deciden previamente, por falta de resultados en el producto comunicativo, simplemente no publicar por temor a algún tipo de represalias. Teniendo en marco que México, digamos, además de todas las construcciones que ya realiza, tiene un marco normativo en donde se estipula específicamente que hay límites para lo que se puede decir o no, existe aquí otro tipo de discusión, es decir, la discusión que viene de si los medios privados deben de responder de la misma manera que los medios públicos. Y la respuesta, digamos, rápida es no, querido Jesús. Me explico, ¿por qué? Porque si bien es cierto que el marco legal aplicable para los medios de comunicación es el mismo para todos, es decir, medios privados y públicos, también es cierto que el estándar de cumplimiento no lo es. ¿A qué me refiero con esto? Y aquí es clave para hablar de lo que pasó con el programa de la periodista. La censura previa ocurre en los medios privados, no en los públicos. ¿Por qué? Porque los públicos tienen la obligación de tener una figura que se denomina defensor de las audiencias, en este caso Lenin, que a grandes rasgos y en palabras simples, lo que intentan realizar con una persona defensora de las audiencias es, ahora sí que como dice el meme, querido Jesús, no en mi casa y con mi propio internet, ¿no? Es decir, que los contribuyentes, que son con lo que pagamos el servicio de telecomunicaciones del país, no sean ofendidos con el recurso público que paga los salarios y la infraestructura de las radiodifusoras, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las personas contribuyentes tienen derecho a que no se les falte al respeto en aras de la libertad de expresión. Y entonces hay límites, ¿no? Por ejemplo, el de Pajés hubo una multa administrativa porque efectivamente de haber tirado el documento se hablaría de censura. Y entonces, bueno, no se va a detener la publicación. De hecho, la publicación salió, el tiraje está, el daño, digamos, de alguna manera está hecho. Y me parece que una sanción de 7,000 pesos no es descabellada para una persona que miente de esta manera o que emite discursos de odio de tal magnitud de comparar a la Alemania nazi con la candidatura de la presidenta Claudia Sheinbaum. En este tenor, es decir, tenemos que llegar al común acuerdo de que existen normas para a las personas que ejercemos el periodismo. La libertad absoluta no existe en ningún tipo de derechos porque eventualmente podríamos estar hablando, recordemos también aquella sentencia de Monsanto en contra de México por su derecho a envenenar. El derecho a envenenar no existe, así como no existe el derecho a ofender a las audiencias. Y entonces, si tú estás en un medio público y quieres hacer un programa de esta naturaleza, lo conducente sería hacer, por ejemplo, lo que hizo el colega Astillero, ¿no? Das voz a Martel a Lenin para que hable sobre el criterio por el cual emiten este comunicado en el que, bueno, mencionan que determinaron y bueno, yo habría llegado a la misma conclusión, el discurso es evidentemente dañino para las audiencias, ¿no? Imagínense, y yo no estoy pensando en una persona privilegiada, estoy pensando en cualquier tipo de audiencia, es decir, nos debe de indignar de la misma manera que ofendan a gente poderosa, como a Claudia Sheinbaum, porque yo no vi a muchos de los periodistas ahora enojados diciendo que era censura el tratar de sancionar a Pajés, ¿no? Nuestro límite no puede ser nuestra simpatía política, deben de ser las normas, por eso es Estado de Derecho. Hay que cumplir con las normas y las normas están estipuladas particularmente para los medios públicos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En ese contexto, en el apartado 2 dice claramente que ningún mensaje emitido por los medios públicos debería de avalar o de proteger discursos de odio que discriminen por sexo, raza o religión.
Esto lo deben de saber las personas que realizan comunicación en los medios públicos, porque ya no son periodistas en bruto, es decir, o periodistas a secas, al mismo tiempo son servidores de la nación. Es una discusión muy similar y con muchas lagunas, querida Jesús, a lo que corresponde a la función pública que realizan las academias. Por ejemplo, hay muchos grandes puestos en universidades que se pagan con recursos públicos, pero por tener la categoría de academia no se sienten servidores públicos y entonces no presentan su declaración patrimonial, evaden las responsabilidades. En la mayor de los casos, digamos, son daños que no tienen, digamos, una implicación directa en la función pública. Sin embargo, cuando ya se violenta y hay alguna queja, van a responder de la misma manera que responde cualquier servidor público, porque desconocer la ley no te exime de cumplirla. Si tú no sabes que no te debes pasar un alto, eso no te exime de las responsabilidades de no pasártela, te lo puedes pasar, pero va a haber sanciones porque la ley es muy clara. Y en ese sentido, los periodistas que deciden trabajar para medios públicos deberían de tener por lo menos la inquietud de conocer cuál es el marco regulatorio por el cual se estipula el derecho a la libertad de expresión en los medios públicos. En este caso, bueno, es el artículo 2, como ya lo mencioné, el 6 con apartado B y fracción cuarta de la misma Constitución. Esta establece que los medios públicos deben contribuir al respeto de los derechos humanos. Es decir, está en la articulación de la Constitución Política, de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Eso sin mencionar, querido Jesús, que hay otro montón de tratados internacionales, particularmente de la Comunidad de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos, si mi memoria no me falla, que obliga al Estado a prohibir toda apología del odio nacional, racial y religioso. Es decir, imagínense una suástica en los medios públicos. ¿Pediríamos o no? Y pongo otro ejemplo, querido Jesús. Cuando cierta televisora de cierto moroso al SAT empezó a emitir discursos de odio en contra de Citlali, ¿por qué no llevaron esos discursos a los medios públicos? Porque claro que hay discursos censurables. El salir a decir abiertamente que el periodismo es libre o no es, me parece verdaderamente complejo porque no está delimitando claramente cuáles son los límites de esa libertad. No estamos diciendo que hay algún tema que sea tabú. Estamos diciendo que se hable con respeto y que se dirija con el mismo respeto que exigen para la presidenta de la República, para toda la población. Es decir, vamos a tener los criterios que evidentemente son ley y los vamos a cumplir o no. Esto no me parece que deba de ser la ruta. Me parece que debemos de conocer el marco jurídico y entonces tener discusiones más claras. Otro punto importante es que me parece muy curioso que nos brinque esta legislación cuando fue aprobada el año pasado, querido Jesús. En julio del 2025 fue aprobada por la mayoría de Morena la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión, a la que me refiero, la cual este programa de Sabina Berman está violentando su artículo segundo. Si teníamos problemas con el poder decir violencia en medios públicos, ¿por qué no lo dialogamos cuando se aprobó? ¿Cuál era el problema en ese entonces? ¿O no veíamos el problema o estábamos muy ocupados discutiendo algunas otras aspectos de la vida del mexicano promedio? Es decir, me parece que estamos en medio de una discusión que no tiene pies y cabeza porque nos guste o no, más allá de que esto creo que supera la discusión de si es censura o no. Tenemos las leyes, las vamos a respetar o no. Esto es el primer rango. Ok, no las queremos respetar porque creemos que es censura. Y entonces, ¿cuál va a ser el límite? Porque todas las personas que están apelando a la censura ahorita no apelaron censura cuando hablábamos de pajés. No apelamos censura cuando hablamos de los discursos homofóbicos entre dos periodistas. Es decir, nuestros criterios no pueden ser ni emocionales ni identitarios. El derecho es para todos y todas. Las normas son para todos y todas. Cumplirlos no está sujeto a caprichos e interpretación. El problema es que evidentemente este tipo de argumentos, no soy ingenuo, claro que se usan para perseguir personas, claro que se usan para tratar de inhibir la libertad de expresión. El problema es
qué vamos a proteger y qué no. La discusión ya no puede ser esa porque hay una ley aplicable y entonces es otra discusión como la del Poder Judicial, pues nos guste o no, cómo está ejecutándose el Poder Judicial, ya es ley. ¿Le hacemos caso a la Suprema Corte o no le hacemos caso? Hubo una discusión muy similar con lo del cambio a la Suprema Corte. A mucha gente no le gustó, pero ahora es ley y ahora hay criterio y ahora están haciendo pagar sus impuestos a Salinas Pliego y yo no veo que esta discusión renazca. Así que me parece verdaderamente pues bastante irresponsable que la discusión sea si el discurso de odio que evidentemente se usó con recursos públicos en el Canal 11, pues ahora tenga derecho de salir al aire. ¿Bajo qué criterio o por qué, cuál es el discurso del que nos estamos perdiendo? ¿Qué es lo valioso que tenía que decir este personaje que no se pudiera decir de otra manera sin menospreciar los derechos de la diversidad sexual, por ejemplo, que es el video que yo compartí? Porque abierta y claramente se dice que una relación entre dos hombres y con hijos o perros o lo que sea no puede ser categorizado como una familia. Pues, ¿por quién, no? ¿Y por qué se está emitiendo ese discurso con mi dinero? ¿Por qué se está emitiendo ese discurso en un espacio que debería de ser plural y respetuoso para todos? Porque discúlpenme, a lo mejor los medios de comunicación privados no tienen que defender los derechos humanos de nadie, pero el Estado sí, y el sistema público forma parte del Estado, nos guste o no, querido Jesús. Creo que es la manera más sencilla en la que lo puedo decir. No sé si tengas alguna duda. No, como te lo dije, me interesaba mucho conocer tu punto de vista, exponer tu punto de vista. Como bien lo señalaste, no es una intención como tal de debatir, ni mucho menos, sino de explicar de alguna forma lo que ya existe, cómo se maneja este tema del discurso de odio que bien señalas, y que me parece, como siempre te lo he dicho, muy aleccionador y muy enriquecedor, sobre todo necesario para discusiones que están sin duda alguna en la mesa y que tendrán que seguirse dando y tendrán que seguir profundizándose en torno precisamente a esa libertad de expresión que algunos argumentan, y me refiero particularmente a la gente de derecha, que argumenta de que le da permiso de decir lo que quieran y no es así. Hay discursos de odio que coincido plenamente, no pueden ser, no son amparados por la libertad de expresión en ningún sentido, ¿no? Entonces, No tiene límites. a final de cuentas, no, yo por lo pronto agradezco muchísimo, mi querido Ricardo, este tema, este comentario, y estamos en contacto, ya lo sabes. Querido Jesús, te mando un abrazo y por cierto, escuché tu participación y evidentemente no estoy de acuerdo con algunas partes de las que mencionas, pero te felicito, me parece que es un espacio bastante conciliador y hace falta que tengamos esta discusión a profundidad porque hay otro elemento del que no hablé, que es la CONAPRED, ¿no? El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. El Canal 11 está en Ciudad de México y el CONAPRED, que Bueno, forma que parte también del fue Canal Estado. 14, ¿no? El donde se emitió. Fue Canal 14, tiene razón. Bueno, el sistema público tiene sede en la Ciudad de México y está sujeto a la normativa de CONAPRED también y tiene claramente normativas en contra del discurso de odio. No podemos ser selectivos cuando hablamos del discurso, no podemos solo sancionar el discurso que nos enoja emocional o identitariamente. Tenemos que ser implacables si es necesario, pero a todos con la misma vara, querido Jesús. Un abrazo y muchas felicidades por tu programa.